Hace un siglo, a las orillas de la quebrada La Putana, en el Magdalena Medio, clandestinamente pero con total convicción, se enarboló la lucha por la equidad y justicia social, por la soberanía energética de Colombia y los derechos laborales de los trabajadores del sector y sus familias. En estas aguas surgieron las voces de quienes durante 100 años han peleado contra la oligarquía indolente y violenta, una lucha por la dignidad de una sociedad obrera incluyente. Cimentamos un presente que brotó secretamente de nuestros campos, una semilla que a medida que germinó se volvió pública y que ahora, sin olvidar la defensa de los derechos de los trabajadores, de las comunidades y de una sociedad que siempre piensa en el crecimiento del país, nos permite ver un futuro encaminado a una transición energética gradual y democrática, limpia y amigable con el medio ambiente. ¡Viva! 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 Unión Sindical Obrera, luchando por la clase obrera, comunidades y soberanía energética de Colombia. La historia de la explotación petrolera se inicia en Colombia en 1918 a través de un fuerte capitalismo industrial norteamericano, evidenciado en un imperio implantado por la Tropical Oil Company en el Magdalena Medio, en donde reinaba la desigualdad social, con trabajadores que soportaban pésimas condiciones de salubridad, sin derecho a mantenerse informados por la prensa y la radio, sin educación y con pésimos salarios. Es por esta razón que el 10 de febrero de 1923, Raúl Eduardo Maecha invitó a estos trabajadores a organizar la Sociedad Unión Obrera, nombre como se le conoció en los primeros años a la hoy Unión Sindical Obrera. Raúl Eduardo Maecha, quien fundare la organización sindical, no era trabajador petrolero, era un líder social que organizó a los trabajadores para reclamar sus derechos y para dignificar las condiciones de trabajo en ese entonces. Nuestra historia ha estado marcada por luchas, huelgas y reivindicaciones. Fue así como en 1948 el movimiento obrero consiguió una de las más importantes victorias y se sentaron las bases para la nacionalización del petróleo, originando la reversión de la concesión de mares, llevando luego en 1951 a la creación de la principal empresa del país, Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, que en un principio, en su logo, se exhibía un tunjo con la palabra uso en su interior. Y gracias a las luchas que ha dado esta organización sindical, a los esfuerzos que han colocado otros dirigentes, incluso al destierro y muerte de muchos dirigentes, es que hoy en día tenemos lo que hoy significa Ecopetrol. Acabamos de cumplir 71 años de estar formada Ecopetrol y eso es gracias a la organización sindical. La explotación imperialista, el saqueo de los recursos naturales en las regiones petroleras de Colombia y las concesiones a empresas multinacionales mantuvieron en pie de lucha a la Unión Sindical Obrera en las décadas del 60, 70, 80 y 90, época en la que el abandono estatal, la represión, los consejos verbales de guerra, los despidos masivos, el encarcelamiento y asesinato de sus líderes marcaron una labor sindical difícil, pero que permitió la reversión de algunas de esas concesiones. La nacionalización de los recursos petroleros, nosotros la tenemos como una de nuestras grandes luchas y vamos a seguirlo haciendo hasta que todos los campos de asociación que hoy lo manejan multinacionales vuelvan a ser operados directamente por Ecopetrol. Uno de los momentos históricos de la transformación de la Unión Sindical Obrera, USO, se presentó el 17 de octubre de 1986, al conformarse la estructura política, nombrando la primera Junta Directiva Nacional. 10 años después, en 1996, este sindicato base se convirtió en el Sindicato de la Industria Petrolera. Salió de un esquema de sindicato de base en el que solamente nos encontrábamos centralizados en un trabajo netamente como un sindicato en Ecopetrol. Decidimos en algún momento que para poder crecer, extender el movimiento y extendernos y seguir construyendo derecho para los trabajadores, era necesario que este sindicato se transformara. Que habla sobre la mediocridad de los que gobiernan la rica patria colombiana. Para la Unión Sindical Obrera no ha sido fácil convertirse en un referente del movimiento obrero sindical del país. Ha sido una lucha constante
con grandes sacrificios. Cumplimos un siglo de grandes luchas. Son 100 años durante los cuales la violencia desenfrenada ha callado a más de 50 activistas y dirigentes de la Unión Sindical Obrera. Muertes con autores intelectuales y materiales identificados, pero hoy aún continúan en la impunidad. Todos estos tristes momentos se convirtieron en el grito de la dignidad, de los derechos sociales y laborales, de la igualdad, de la lucha contra la oligarquía indolente y violenta. El sacrificio que hemos puesto es dejar muertos. En estas luchas nos ha tocado ver compañeros cómo han sido desterrados, compañeros cómo los han estado tras las rejas, compañeros que han sido amenazados, abiertos procesos disciplinarios. Eso ha sido el costo que ha pagado hoy este sindicato. Costos que ha dejado la lucha sindical, como la vivida en 1977. Fueron 67 días de la denominada patriótica huelga en defensa de Ecopetrol, que se declaró por la inaceptable decisión de Ecopetrol de entregar Policolsa y otros sectores de petroquímica, ubicados en la refinería de Barrancabermeja, a la Dow Chemical Company, así como la negativa de la empresa para resolver las violaciones de la convención colectiva. Este movimiento fue reprimido con detenciones, persecuciones e intimidaciones en todos los campos de Ecopetrol que estaban participando en la huelga. Esta batalla impidió la negociación del gobierno con la multinacional Dow Chemical. Siendo las 9:40 de la mañana de este histórico 22 de abril, que se inicie la hora cero de la huelga de Ecopetrol. El 22 de abril de 2004, la historia sindical de Colombia escribió otro capítulo al intensificarse la defensa de Ecopetrol como empresa estatal. Fueron 37 días de una huelga en contra de la privatización, un hecho que dejó 253 trabajadores despedidos, la mayoría dirigentes sindicales y activistas de esta organización sindical. Recuperamos a Ecopetrol porque estaba lista para ser liquidada. El gobierno nacional, en cabeza de Uribe Vélez, tenía la decisión de liquidar a Ecopetrol como liquidó a Telecom. Nosotros como sindicato nos vimos obligados a salir a una huelga política para defender a Ecopetrol. Evitamos que Ecopetrol fuera liquidada. En el 2011, este complejo ubicado en la extensa llanura colombiana y que se convirtió en uno de los motores energéticos y económicos del país, fue escenario de una nueva lucha por la soberanía energética. Las comunidades de Puerto Gaitán y los trabajadores al servicio de la multinacional Pacific Rubiales, cerca de 12.000 personas, iniciaron una protesta en reivindicación de sus derechos sociales y laborales de la mano de la Unión Sindical Obrera, logrando la reversión de Campo Rubiales a Ecopetrol. Gracias a la lucha de la Unión Sindical Obrera y las comunidades, en el 2016 logramos recuperar un activo que estaba en manos de los privados para bien de los colombianos. Llegó Ecopetrol, hoy producimos 104.000 barriles que sus utilidades están sirviendo para la economía regional y departamental. Se lograron varias reivindicaciones, como dormitorios, alimentación, contratos a términos fijos, contratos a términos indefinidos y lo más importante, la reversión de Campo Rubiales para el Estado colombiano que hoy es operado por nuestra estatal petrolera Ecopetrol. La modernización y ampliación de la refinería de Cartagena, Reficar, fue un proyecto estratégico para la nación porque permitiría pasar de producir 80.000 barriles diarios a 160.000, garantizando el autoabastecimiento para el país y la soberanía energética. Propósito que infortunadamente fue permeado por la corrupción. Se siguen conociendo los sobrecostos desmesurados de la refinería de Cartagena. Como un contrato de 32.000 millones de pesos por publicidad, nuestra empresa va rumbo a ser privatizada. Porque finalmente hoy conoce el país como el gran robo del siglo en Colombia. Un multimillonario escándalo que tuvo su desenlace en el 2016, pero que años atrás, en el 2001, había sido denunciado por la subdirectiva Cartagena por su presidente Aurizar Amarrugo, dirigente sindical asesinado por paramilitares días antes del foro petrolero, evento en el que se iba a debatir el proyecto de ampliación de la refinería. Ha sido para nosotros el estandarte, ha sido ese compañero que nos dejó las banderas para seguir luchando por nuestra empresa, por la soberanía energética, por los derechos laborales en conjunto con las comunidades.
En septiembre de 2013, los operarios que trabajaban en el proyecto de expansión de esta refinería en Cartagena entraron en cese de actividades durante 11 días, una huelga que permitió reivindicar los derechos laborales de más de 10.000 trabajadores al servicio de firmas contratistas que laboraban para la multinacional Chicago Bridge & Iron. Una victoria más de esa constante lucha que la Unión Sindical Obrera lidera en todo el territorio nacional para hacer valer los derechos de obreras y obreros tercerizados. La tercerización es un fenómeno que durante los últimos años los gobiernos de turno han enquistado en la industria petrolera, y es así como Ecopetrol le han venido cada día llevando a ejercer sus actividades propias, inclusive a manos de empresas contratistas. Que en últimas, nosotros como organización sindical, el objetivo, nuestro querer es que estos compañeros que están al servicio de las firmas contratistas hagan parte de la nómina directa de Ecopetrol. En estos 100 años de lucha, el papel de la mujer ha sido fundamental. Por eso, la Unión Sindical Obrera cuenta con unas líneas transformadoras de equidad, renovación e inclusión de género, impactando en el ejercicio de los derechos laborales y sociales de todas y todos. Una lucha que tuvo en María Cano a la primera representante de las mujeres. Nosotras, a través de la historia, desde los inicios de la organización sindical, con la flor del trabajo María Cano, se empieza a hacer un trabajo maravilloso de oratoria, de empezar a contarle a la gente de los alrededores donde se inicia la industria del petróleo qué sucedía a nivel país, qué sucedía en el mundo. Y es ella quien empieza como mujer a organizar la clase trabajadora colombiana. Las mujeres han acompañado el trabajo de la USO desde los distintos roles como familiar, social y laboral, fortaleciendo la lucha obrera. Bueno, los procesos de visibilización o los procesos como Mujeres USO, cualquier proceso que permita visibilizar el ejercicio, el trabajo, el ejercicio sindical, el trabajo de las mujeres dentro de la industria, ha generado lograr, digamos, mayor participación en los espacios de decisión y de poder de las mujeres. Es decir, hombres y mujeres, compañeros y compañeras, dirigentes y dirigentes, podemos trabajar unidos sin desligarnos los unos de los otros y sin minimizarnos los unos de los otros. Podemos hacer una fuerza común para reivindicar el derecho de los y las trabajadoras. A través de todos estos años, unidos, nos hemos convertido en una herramienta colectiva crucial e inigualable para garantizar y defender los derechos de los obreros y de quienes son nuestra base fundamental, las comunidades y las familias. Acompañando los procesos de acercamiento, en reuniones, en defensa de los derechos laborales, en defensa de la tierra y el territorio y en defensa de la comunidad en sus beneficios, buscando beneficios generales, buscando un aporte de que Ecopetrol permanezca en la zona para que invierta en nuestra salud, en nuestra educación y empleo directo que solicitamos a Ecopetrol. En salud, la Unión Sindical Obrera también ha librado importantes gestas en defensa del régimen exceptuado de salud en Ecopetrol, del cual se benefician más de 64.000 usuarios entre trabajadores, pensionados y familiares. Hoy tenemos un sistema de salud propio con autonomía financiera. No existe sistema de aseguramiento en salud, no existen EPS, en donde el servicio es totalmente gratuito, con oportunidad y calidad inmediata para la prestación del servicio. La salud es un tema fundamental para los trabajadores, no solamente para los trabajadores directos, sino para esa población de trabajadores tercerizados. También tienen muchas dificultades en el sistema general de salud. Esa es la gran apuesta de este sindicato. La educación también es uno de los derechos fundamentales establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo. Por medio del Plan Educacional se logra financiar la formación académica de los trabajadores directos y su núcleo familiar. En aras de fortalecer la formación y seguir creciendo, la USO, a través de convenios internacionales, trabaja en la formación académica sindical de trabajadores directos, tercerizados y de otros sindicatos del país. Tal es el caso de la corporación Auris Sarama Rugo. Hemos capacitado a más de 1.000 trabajadores en defensa de derechos laborales, en derechos colectivos, en formación sindical, en derechos humanos, en defensa del medio ambiente y sobre todo en la defensa de la soberanía nacional. En el centenario de la Unión Sindical Obrera, los pensionados de Ecopetrol son muy importantes, no solo por lo que fueron en su vida laboral activa, sino porque siguen en la lucha al lado de la organización sindical. Nosotros recibimos el servicio médico, que aquí nos atienden médicos directos de Ecopetrol,
en este hospital y tenemos el Club 31 de marzo y tenemos el plan educacional para los que todavía tienen hijos pequeños, tienen el plan educacional hasta que ellos hagan una carrera profesional. Todas las mejoras que tenemos las hemos conseguido a través de esas luchas que hemos tenido. La Unión Sindical Obrera piensa en el futuro. Por eso creemos en la necesidad de una transición energética justa y amigable con el medio ambiente, en donde Ecopetrol sea la líder en producción de energías limpias y renovables, manteniendo la soberanía energética del país, que entregue beneficios a quienes han sido la razón de ser en este centenario de luchas, los trabajadores y las comunidades. La Unión Sindical Obrera llega a su centenario siendo el sindicato más importante de la industria petrolera en Colombia, con 25.000 afiliados. Tenemos grandes retos por asumir: convertirnos en el mayor sindicato del sector minero-energético en Colombia, fortalecer la tasa de sindicalización, desarrollar una política de género incluyente y trabajar conjuntamente con la participación de todos los actores en el desarrollo e implementación de una política minero-energética justa. Esta es nuestra historia, la lucha que hemos forjado. Para ser un referente del movimiento sindical en Colombia. Y con un amplio reconocimiento en el mundo. Un centenario de grandes cambios. Forjando un futuro sustentable. Ahora, y sin dejar de lado nuestros principios, seguiremos en nuestra lucha por un sindicalismo renovado y revitalizado, pensando siempre en el crecimiento del país. Un futuro encaminado a una transición energética, gradual y democrática. Limpia y amigable con el medio ambiente. Somos un sindicato que garantiza y defiende los derechos fundamentales de los trabajadores y sus familias. Día a día cimentamos nuestra organización. Y proyectamos nuestros objetivos siempre pensando en toda la sociedad colombiana. Unión Sindical Obrera, 100 años luchando por la clase obrera, las comunidades y la soberanía energética. Unión Sindical Obrera, luchando por la clase obrera, comunidades y soberanía energética de Colombia.